Era una mañana soleada en el pueblo del Doria, donde las flores danzaban al ritmo de una brisa juguetona y los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles milenarios. En medio de este idílico paisaje, me encontraba yo, Clara, una joven soñadora con una vida tan monótona como un día de lluvia. Pero todo cambió cuando, al explorar un rincón olvidado del bosque, tropecé con un pequeño huevo de color esmeralda que brillaba con una luz mágica. Sin pensarlo, lo llevé a casa. Para mi sorpresa, el huevo se rompió y, en lugar de un simple polluelo, apareció un adorable dragón bebé, con escamas que relucían como joyas y unos ojos que me miraban con un cariño desbordante. Desde ese día, mi vida se transformó en una aventura sin igual. El dragón, al que llamé Lucio, decidió que yo era su madre, y, aunque eso era un poco extraño, no podía evitar sentirme halagada. Sin embargo, la verdadera magia comenzó cuando Lucio, en su afán de complacerme, empezó a provocar situaciones inesperadas. Desde encender accidentalmente la cena hasta volar en círculos sobre la cabeza del apuesto cazador del pueblo, Marco, quien, por cierto, no pudo evitar enamorarse de mí mientras intentaba atrapar a mi travieso dragón. Así, entre risas y chispas de magia, descubrí que la vida, con su toque de locura y amor, estaba hecha para ser vivida al máximo. ¿Quién habría imaginado que un pequeño dragón cambiaría no solo mi vida, sino también el rumbo de mi corazón? Un dragón bebé en mi jardín era un día soleado en el que las flores del jardín danzaban al ritmo de una suave brisa. Mientras regaba mis plantas, un destello de luz llamó mi atención en un rincón olvidado del jardín. Al acercarme, me quedé boquiabierta. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un pequeño dragón bebé, de escamas iridiscentes que brillaban como el arco iris, se acurrucaba entre las hojas. Sus grandes ojos amarillos me miraban con curiosidad y un toque de travesura. Sin pensarlo dos veces, decidí adoptarlo. ¿Quién podría resistirse a un ser tan adorable? Lo llamé Chispa, y pronto se convirtió en el centro de mi mundo. Sin embargo, lo que no sabía era que Chispa tenía una habilidad especial menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que podía atraer la atención de los seres mágicos de la noche, y así, un grupo de hadas decidió hacer de mi jardín su hogar. Las hadas, traviesas y encantadoras, adornaban mis noches con risas y luces parpadeantes. Pero había uno en particular, una hada llamada Lira, que siempre se quedaba un poco más. Sus ojos azules brillaban como el cielo estrellado, y su risa era como un canto de sirena. Juntos, Chispa y yo solíamos organizar pequeñas fiestas nocturnas, donde las hadas danzaban y yo me perdía en la maravilla del momento. Con cada encuentro, Lira y yo intercambiábamos miradas y sonrisas que decían más que 1000 palabras. Sin embargo, no podía evitar sentirme un poco celosa de la atención que Chispa le brindaba. Era como si el pequeño dragón supiera que había algo especial entre nosotros, y lo aprovechaba al máximo. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre nuestras cabezas, Lira se acercó a mí. Con una sonrisa traviesa, susurró menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y si hacemos que Chispa nos ayude a unir nuestros mundos? En ese instante, supe que no solo había adoptado a un dragón, sino que había encontrado a alguien con quien compartir mi vida mágica. La chispa de la aventura estaba encendida, y juntos, nos embarcamos en un viaje lleno de amor, magia y, por supuesto, un dragón que pensaba que yo era su mamá. Bajo el cielo estrellado de un mundo donde lo mágico y lo cotidiano se entrelazan, la vida de nuestra protagonista floreció como una flor en primavera. Lucio, el travieso dragón, y Chispa, la sabia criatura de luz, se convirtieron en sus cómplices en aventuras inimaginables. Juntos, recorrieron bosques encantados y ríos de sueños, riendo a carcajadas mientras el viento susurraba secretos de amor y amistad. Una noche, mientras las estrellas danzaban en el firmamento, se encontraron con Marco, el apuesto cazador cuya mirada chispeante brillaba como el oro. Con cada intercambio de palabras, la tensión romántica crecía como el fuego en el corazón de Lucio. ¿Quién necesita un tesoro cuando tienes un dragón y dos corazones latiendo al unísono? Pensó la protagonista, sintiendo el calor de una conexión inesperada. Así, entre risas y magia, el destino tejió un nuevo hilo en su historia, donde el amor floreció en la luz del alba, y cada día se convirtió en una nueva página de un cuento lleno de maravillas. Porque a veces, un huevo de dragón es solo el comienzo de un amor que desafía la lógica y transforma el alma. Amor a primera vista. La sorpresa de la adopción menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que amor a primera vista. Al acercarme al rincón olvidado del jardín, la luz se intensificó y, para mi asombro, allí estaba él, un pequeño dragón de escamas brillantes que relucían como el oro bajo el sol. Sus enormes ojos, llenos de curiosidad y un poco de miedo, me miraban con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Qué es esto?, pensé,
sintiendo que mi corazón se encogía ante la ternura de aquella criatura diminuta. Sin pensarlo 2 veces, me agaché y extendí la mano en un gesto de paz. «Hola, pequeño», le dije suavemente, tratando de calmar su nerviosismo. En lugar de huir, el dragón dio un pequeño paso hacia mí, y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si el universo entero se detuviera por un instante. Era como si un hilo invisible nos uniera, un lazo de amor a primera vista. Supe en ese momento que no podía dejarlo allí, solo y asustado. Decidí llevarlo a casa. Mientras lo envolvía en una manta suave, el dragón se acurrucó en mis brazos, y con un pequeño suspiro de satisfacción, pareció aceptar que estaba a salvo. «¿Qué nombre debería darte?», musité, pensando en las leyendas que había escuchado sobre dragones. «¿Draco? ¿O quizás, Chispita?». El dragón abrió la boca en un intento de rugido, pero solo emitió un pequeño chirrido, lo que me hizo reír. En los días siguientes, nuestra vida se llenó de aventuras. Chispita, como decidí llamarlo, comenzó a explorar cada rincón de mi casa. Aprendió a volar, aunque sus intentos eran más cómicos que elegantes, y rápidamente se convirtió en el rey de mi jardín. Pero no solo eso, cada vez que me miraba con esos ojos brillantes, sentía que mi corazón latía más rápido. Era una conexión profunda, y aunque sabía que un dragón no era un compañero común, no podía evitar enamorarme de su espíritu travieso y su lealtad inquebrantable. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, disfrutando del calor del sol, un misterioso joven apareció. Tenía una mirada intensa y una sonrisa encantadora que me hizo sentir mariposas en el estómago. «He venido a buscar a Chispita», dijo con voz melodiosa. Mi corazón se detuvo. «¿Quién eres tú?», pregunté, sintiendo una mezcla de celos y curiosidad. «Soy su guardián», respondió, acercándose a nosotros. «Pero parece que ha encontrado un nuevo hogar». Mientras hablaba, Chispita se acurrucó más cerca de mí, como si entendiera la tensión en el aire. Miré al joven, y en ese instante, comprendí que no solo estaba adoptando un dragón, también estaba a punto de embarcarme en una aventura mágica junto a un desconocido que parecía estar destinado a ser parte de nuestra historia. Mientras la luna brillaba en el firmamento, el jardín se llenó de risas y chispas de magia. Lucio jugaba con Chispa, mientras Lyra danzaba entre las flores, sus alas brillando como estrellas. La protagonista, envuelta en la calidez de ese vínculo mágico, se sintió más viva que nunca. Sin embargo, un sentimiento de celos la acechaba, pues el vínculo entre Chispa y Lyra se tornaba cada vez más fuerte. De repente, un misterioso joven apareció entre la bruma nocturna, sus ojos relucían con un fulgor desconocido. «Soy Elian, un viajero de tierras lejanas», dijo con una sonrisa encantadora. Con cada palabra, su voz resonaba como un canto de sirenas, llenando el aire de una tensión romántica. Mientras la protagonista intentaba ignorar su creciente atracción, Lucio y Chispa, traviesos, decidieron que era hora de unirlos. «Vamos, mamá, baila con él», gritó Lucio, lanzando pequeñas llamas de alegría. La risa estalló en el jardín, y en ese instante, la protagonista entendió que su corazón estaba destinado a una nueva aventura, donde magia y amor se entrelazaban, creando un hechizo del que no quería escapar. Travesuras y risas. La vida diaria con un dragón menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que travesuras y risas. Desde el momento en que decidí adoptar a mi pequeño dragón, al que llamé Chispa, mi vida dio un giro que nunca habría imaginado. Cada día era una nueva aventura, llena de travesuras, risas y un sinfín de sorpresas. Chispa, con su energía inagotable y su curiosidad insaciable, convirtió mi hogar en un verdadero espectáculo. Una mañana, mientras intentaba preparar el desayuno, escuché un ruido sordo proveniente del jardín. Al salir, me encontré con Chispa intentando escalar un árbol. Su pequeña cola se enredaba en las ramas, y con cada movimiento, el árbol parecía protestar. «Chispa, no», grité entre risas, pero él solo giró su cabeza hacia mí, con esos grandes ojos dorados llenos de inocencia, y continuó su ascenso. Fue entonces cuando un grupo de pájaros, alarmados por su presencia, decidió tomar vuelo. La escena era tan cómica que no pude evitar soltar una risa. Con el tiempo, aprendí que la vida con un dragón requería un poco de adaptación. La casa estaba siempre cubierta de escamas brillantes que se desprendían de su cuerpo al volar por la sala, y los muebles parecían tener un brillo especial gracias a las pequeñas llamaradas que a veces emitía al emocionarse. Pero, con cada travesura, también venía un momento de ternura. Aquellas noches en las que Chispa se acurrucaba junto a mí en el sofá, dejando escapar un suave humo que olía a vainilla, hacían que cualquier desorden se sintiera insignificante. Un día, mientras paseábamos por el mercado del pueblo, Chispa decidió que era el momento perfecto para mostrar su magia. Sin previo aviso, lanzó una pequeña llamarada de colores en el aire, iluminando el cielo y atrayendo la atención de todos. La multitud aplaudió, y yo,
Entre risas y sonrojos, traté de explicarle que debía contenerse un poco. Pero, por supuesto, mis palabras se perdieron en la emoción del dragón, que parecía disfrutar del espectáculo más que yo. Fue en una de esas visitas al mercado donde conocí a Lian, un joven vendedor de flores que no parecía impresionado por la presencia de Chispa. En lugar de eso, sonrió abiertamente, como si hubiera visto dragones volar toda su vida. Su risa era contagiosa, y pronto nos encontramos conversando, mientras Chispa jugueteaba entre las flores, eligiendo las más vibrantes para llevar a casa. Parece que tu dragón tiene buen gusto, comentó Lian, mientras observaba a Chispa en su travesura. Días después, Lian se convirtió en una visita habitual en mi hogar. Chispa, al parecer, lo aceptó como parte de la familia, y juntos pasábamos horas riendo y creando recuerdos. Sin embargo, no solo era la amistad entre nosotros lo que crecía. Una chispa de romance comenzaba a encenderse entre Lian y yo, alimentada por las travesuras de Chispa y las risas compartidas. Así, entre risas, travesuras y un dragón que pensaba que yo era su madre, mi vida se llenó de una magia inesperada, donde el amor y la amistad se entrelazaban en un hermoso baile. La vida con un dragón no solo era una aventura, era un cuento de hadas que apenas comenzaba. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la mujer se sentó en su jardín, rodeada de Lucio y Chispa, quienes jugaban entre risas y destellos de magia. El aire estaba impregnado de una energía especial, como si el universo conspirara a su favor. Lyra se acercó, sus alas brillando con la luz de las estrellas, y le sonrió con complicidad. ¿Sabías que el amor puede ser tan inesperado como un dragón en tu jardín? Dijo, guiñándole un ojo. La mujer rió, su corazón palpitando con la posibilidad de que su relación con Lyra pudiera florecer en algo más. Pero justo en ese momento, Elian apareció entre las sombras, su mirada cautivadora manteniéndola en un trance. ¿Podría ser que el destino le jugara una broma divertida? Entre risas y guiños, se dio cuenta de que la vida, con sus giros inesperados, le había regalado no solo amigos mágicos, sino también un corazón dividido en 1000 posibilidades. Con 2 dragones, una amiga hada y un misterio encantador a su lado, se lanzó a la aventura del amor, lista para abrazar lo desconocido con una sonrisa y un susurro de magia en el aire. Responsabilidades inesperadas desde el momento en que decidí adoptar a mi pequeño dragón, al que llamé Chispa, mi vida dio un giro que nunca habría imaginado. Cada día era una nueva aventura llena de risas y travesuras, pero también de responsabilidades inesperadas. A veces, me preguntaba si realmente había entendido lo que significaba ser mamá de un dragón. Una mañana soleada, mientras Chispa jugaba con un rayo de sol que se filtraba a través de la ventana, me di cuenta de que mi pequeño dragón había crecido en más de un sentido. Su curiosidad infinita lo llevaba a explorar cada rincón de nuestra casa, y su energía parecía no tener límites. De repente, Chispa se detuvo y me miró con esos grandes ojos brillantes, como si estuviera esperando algo. Fue entonces que comprendí menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el desayuno. ¿Qué le doy a un dragón para desayunar?, pensé, mientras trataba de recordar las recomendaciones que había leído en un antiguo libro de hechizos. No podía simplemente servirle un tazón de cereales. No, eso sería un sacrilegio. Después de mucho pensar, opté por un platillo más, acorde a sus necesidades. Saqué un par de huevos de dragón, solo en mi imaginación, por supuesto, y los preparé con un toque de magia menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un poco de polvo de estrella y una pizca de rayo carmesí. Cuando colocó el plato frente a Chispa, su reacción fue priceless. Miró el desayuno con desdén, como si estuviera evaluando mi habilidad culinaria. Pero, al dar el primer bocado, sus ojos se iluminaron y empezó a emitir un suave rugido de satisfacción. En ese momento, me sentí como la mamá más orgullosa del mundo. Sin embargo, ser mamá de un dragón no se limitaba solo a la comida. Las travesuras de Chispa se estaban volviendo legendarias. Una tarde, mientras intentaba preparar un hechizo para hacer crecer flores, Chispa decidió que era el momento perfecto para practicar su propia magia. En un abrir y cerrar de ojos, el jardín se llenó de enormes flores que, curiosamente, comenzaron a bailar al ritmo de una melodía que solo ellos podían oír. Así, mis vecinos no solo se quejaban de los gritos que salían de mi casa, sino que ahora también se preguntaban por qué su jardín parecía una fiesta de primavera. Mientras intentaba contener la risa y la vergüenza, noté que el joven que vivía al lado, un apuesto mago llamado Leo, estaba observando toda la escena con una sonrisa divertida. Había algo en su mirada que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Necesitas ayuda con la crianza del dragón?, bromeó, acercándose con su varita de magia en mano. En ese momento, el aire se volvió electrizante, y me di cuenta de que, tal vez, ser mamá de Chispa no solo significaba tomar responsabilidades,
también podría traer sorpresas inesperadas, y quizás, un poco de romance. Así, mientras Chispa seguía creando caos a nuestro alrededor, me preguntaba si había algo más en esta vida mágica que simplemente ser madre de un dragón. Quizás, solo quizás, ser mamá también significaba abrir la puerta a nuevas posibilidades y corazones. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, pintando el cielo de tonos dorados y morados, la joven se encontraba en su jardín, rodeada de risas y magia. Lucio, el pequeño dragón, jugueteaba con las flores, mientras Chispa brillaba como una estrella fugaz, atrayendo la atención de las hadas que danzaban en el aire. En medio de esta maravilla, Lyra apareció, sus ojos resplandecían con un brillo místico que hacía palpitar su corazón. ¿Te gustaría unirte a nosotros en la fiesta de esta noche?, preguntó la joven, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Lyra sonrió, un gesto que iluminó la penumbra que comenzaba a envolver el jardín. Solo si prometes que Lucio no quemará el pastel esta vez, respondió, su risa melodiosa resonando en el aire. A medida que la noche avanzaba, entre risas y travesuras, la conexión entre las dos se fortalecía, como un hechizo que las unía en una danza de corazones. De repente, un chispazo mágico surgió entre ellas, uniendo sus destinos de una manera inesperada. La vida se volvía un cuento de hadas, lleno de amor, sorpresas y una pizca de locura. La aventura apenas comenzaba. El príncipe de los dragones, mientras Chispa se enredaba entre mis pies, con su escamoso cuerpo brillando bajo la luz del sol, un suave viento sopló, trayendo consigo un aroma a flores silvestres y un destello de magia en el aire. Desde que había tomado la decisión de adoptar a este pequeño dragón, mi vida se había transformado en una serie de encuentros inesperados. Nunca imaginé que la aventura se tornaría más emocionante y, sobre todo, romántica. Un día, mientras Chispa jugueteaba con unas hojas caídas, un misterioso visitante apareció en el umbral de mi hogar. Era un joven de cabellos plateados y ojos como zafiros, vestido con una túnica que parecía estar tejida con hilos de luna. Soy Zephyr, el príncipe de los dragones, dijo con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Su presencia era magnética, y en ese instante, me sentí como si estuviera en medio de un cuento de hadas. Vine en busca de Chispa, continuó, acercándose con gracia. Es un dragón de linaje antiguo, destinado a grandes cosas. Al parecer, ha encontrado un hogar muy especial. Mis mejillas se sonrojaron al escuchar la palabra, especial. ¿Acaso se refería a mí? Chispa, sintiendo la tensión en el ambiente, emitió un pequeño rugido, como si quisiera reclamar mi atención. ¿Y qué pasará con él?, pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque mi corazón danzaba de emoción. Zephyr se inclinó hacia mí y, con un brillo travieso en sus ojos, dijo: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, dependerá de tus decisiones. Si decides permitirle explorar su destino, deberás estar dispuesta a acompañarlo en su viaje. Pero ten cuidado, pequeños dragones tienen grandes sueños y, a veces, esos sueños traen consigo más sorpresas de las que uno puede manejar. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de dejar ir a Chispa me resultaba insoportable, pero la mirada de Zephyr me hizo cuestionar mis propios deseos. ¿Qué pasaría si este príncipe, con su aspecto encantador y su aura mágica, se convertía en parte de nuestra vida? La risa de Chispa interrumpió mis pensamientos, recordándome que, a pesar de la incertidumbre, la vida estaba llena de posibilidades. «Vamos a volar», exclamó Zephyr, y antes de que pudiera responder, Chispa saltó de alegría, dejando una estela de chispas doradas en el aire. No pude evitar sonreír. Quizás, solo quizás, este fuera el comienzo de una aventura aún más grandiosa, donde el amor y la magia se entrelazaran en cada giro del destino. En un rincón encantado del bosque, donde los rayos del sol jugaban a esconderse entre las hojas, Lucio, el pequeño dragón, revoloteaba alegremente alrededor de su nueva mamá. La vida de la mujer había cambiado por completo desde su llegada. No solo había encontrado un compañero mágico, sino que también había tejido lazos con Lyra, la hermosa hada que, con su risa chispeante, llenaba las noches de risas y danzas bajo la luz de la luna. Una tarde, mientras Lucio hacía de las suyas, accidentalmente reveló el secreto de Marco, el misterioso cazador menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que tenía un corazón tan valiente como su espada. La mujer, sorprendida y encantada, sintió que las mariposas revoloteaban en su estómago. ¿Podría ser que el destino les había jugado una carta mágica? Entre risas, magia y un toque de romanticismo, el aire se llenó de una chispa inesperada. Con un guiño travieso, Lyra lanzó un hechizo que hizo que Marco tropezara, cayendo directamente delante de la mujer. Parece que el amor tiene su forma de llegar, pensó ella, mientras ambos compartían una risa, y Lucio, satisfecho, dejó escapar una pequeña llamarada de alegría.
En ese instante, supo que su vida mágica apenas comenzaba. Secretos del corazón. La conexión mágica menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que secretos del corazón. Mientras Chispa se enredaba entre mis pies, no podía evitar sonreír ante su torpeza adorable. Su escamoso cuerpo brillaba bajo la luz del sol, iridiscente como un arco iris atrapado. Había adoptado un dragón bebé, y aunque al principio esto sonaba como un capricho de la imaginación, cada día que pasaba me convencía más de que había tomado la decisión correcta. En el pequeño pueblo de Valle Esmeralda, donde el aire estaba impregnado de magia y leyendas, un dragón de escamas doradas no era algo que se viera todos los días. Sin embargo, Chispa había decidido que yo era su madre, y no había forma de que pudiera negarle ese título, incluso si a veces me sentía un poco abrumada. Aquel día, mientras jugábamos en el césped, un suave viento sopló, trayendo consigo un aroma a flores silvestres. Fue entonces cuando noté algo extraño. Menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que Chispa empezó a brillar intensamente, como si se estuviera alimentando de la magia del entorno. ¿Qué te sucede, pequeño?, le pregunté, acariciando su cabeza escamosa. En respuesta, Chispa soltó un pequeño chorro de llamas juguetonas que danzaron en el aire como estrellas fugaces. Entonces, de repente, sentí una oleada de energía recorrerme, como si los hilos invisibles de la magia nos unieran aún más. Era una conexión que iba más allá de lo físico. Era un vínculo profundo, casi telepático. Mientras tanto, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En ese momento, un joven misterioso apareció entre los árboles. Tenía el cabello oscuro y desordenado, y sus ojos, del color de esmeraldas, brillaban con un aire de travesura. ¿Estás cuidando a un dragón?, preguntó, su voz llena de sorpresa y admiración. Sí, es mi hijo, respondí, sintiendo un ligero rubor en mis mejillas. No estaba acostumbrada a hablar de Chispa como si fuera parte de mi familia, pero algo en la forma en que el joven me miraba me hizo sentir que no era tan extraño después de todo. Él sonrió, una sonrisa que parecía iluminar el atardecer. Es un dragón muy especial. La magia que emana de él es asombrosa, dijo, dando un paso más cerca. Soy Arion, un mago aprendiz, y estoy aquí para ayudar a quienes tienen un corazón puro. El aire se volvió electrizante entre nosotros. Mientras Chispa jugueteaba a nuestros pies, sentí que el destino nos había entrelazado de una forma inesperada. Quizás podrías ayudarme a entender esta conexión mágica entre Chispa y yo, le sugerí, con una chispa de curiosidad en mis ojos. Con mucho gusto, pero primero, ¿podrías enseñarme a cuidar a un dragón? He oído que son más traviesos que los duendes, respondió Arion, riendo. En aquel instante, su risa resonó en mi corazón como una melodía encantadora. Así, entre risas, magia y un pequeño dragón que creía que yo era su madre, comenzó una nueva aventura. Una que no solo prometía descubrir los secretos de la conexión mágica entre un dragón y su cuidadora, sino también explorar el misterioso vínculo que comenzaba a surgir entre un mago y una chica común. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la mujer sonrió al ver a Lucio y Chispa revoloteando alegremente en el jardín. La magia de su vida había florecido en formas que jamás había imaginado, y su corazón latía con la emoción de lo inesperado. Entre risas y travesuras, cada día traía consigo nuevas sorpresas, como la aparición del encantador Lian, quien, con su mirada intensa, hacía que el aire se volviera espeso de tensión romántica. Una noche, mientras las estrellas titilaban como diamantes en el cielo, Liran se acercó a ella, sus ojos reflejando la luz mágica que emanaba de Chispa. ¿Crees que los dragones pueden unir corazones?, preguntó, la broma dibujando una sonrisa en su rostro. Ella rió, sintiendo que la chispa entre ellos era más que un simple juego. En ese mágico instante, rodeados de criaturas fantásticas y risas, comprendió que la vida era un baile de conexiones. Con cada aventura, cada nuevo amigo, su corazón se expandía, listo para abrazar el amor y la amistad que danzaban a su alrededor. Y así, su historia apenas comenzaba, llena de promesas y un sinfín de nuevas travesuras. Un romance inesperado. Mientras Chispa se enredaba entre mis pies, no podía evitar sonreír ante su torpeza adorable. Su escamoso cuerpo brillaba bajo la luz del sol, iridiscente como un arco iris en miniatura. La vida había tomado un giro inesperado desde que decidí adoptar a este pequeño dragón. Lo encontré en el bosque, temblando de frío y miedo, y desde entonces, se había convertido en mi compañero inseparable. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no solo me sentía como su cuidadora, sino también como su madre, algo que nunca había imaginado. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, Chispa decidió que quería impresionar a los pájaros que anidaban en los árboles cercanos. Con un pequeño giro de su cola, se lanzó hacia el aire, solo para caer de nuevo con un estruendo en el arbusto de rosas. Las flores volaron por los aires,
llenando el espacio con un aroma embriagador y un estallido de color. Me reí a carcajadas, y en ese instante, un misterio se tejió en el aire. Justo cuando estaba a punto de acercarme a ayudarle, escuché una risa suave detrás de mí. Me volteé y allí estaba el menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que Adrian, el encantador jardinero del pueblo, con su cabello desordenado y una sonrisa que podría derretir el hielo más frío. Había pasado muchas tardes soñando despierta sobre él, pero ver su rostro ahora, iluminado por el sol, hizo que mi corazón se acelerara. ¿Estás segura de que ese dragón no es más que un torpe gato de fuego? Bromeó, acercándose para ayudar a Chispa a salir del lío en el que se había metido. Mientras ambos reíamos, una chispa de conexión mágica se encendió entre nosotros. Chispa, ajeno a la tensión romántica que se empezaba a formar, salió del arbusto, sacudiéndose como un perro mojado, y lanzó un pequeño chorro de fuego hacia el cielo. «¡Wow! Eso fue impresionante», exclamó Adrian, sus ojos brillando de admiración tanto hacia el dragón como hacia mí. En ese momento, comprendí que había algo más en juego que solo una amistad casual. Era una danza de corazones, una conexión que iba más allá de lo que podía comprender. «Quizás deberíamos hacer un trato», dije, con un brillo travieso en mis ojos. «Tú me ayudas con Chispa, y yo te enseño algunos trucos mágicos». Mis palabras flotaron en el aire como un hechizo, y él asintió, despertando en mí una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de compartir mi mundo mágico con él me llenaba de alegría y temor a la vez. ¿Podría este romance inesperado florecer en medio de enredos y confusiones? Mientras el sol comenzaba a ponerse, sentí que, aunque el camino por delante sería incierto, estaba lista para descubrirlo, junto a Chispa y con Adrian a mi lado. En un rincón mágico del jardín, donde los sueños danzan al ritmo de las risas, Lucio, el pequeño dragón, se convirtió en el corazón palpitante de la vida de nuestra protagonista. Su risa y travesuras llenaban los días de luz, pero la llegada de Marco, el encantador cazador, hizo que los corazones latieran en un compás inesperado. Mientras las hadas, entre ellas la fascinante Lira, tejían hechizos de alegría con sus risas, la tensión romántica se intensificaba como un día de verano. Una noche, bajo el manto estrellado, Elian apareció, un misterio envuelto en sonrisas. La chispa entre él y Lira era innegable, y, entre bromas y miradas furtivas, la amistad florecía. Las fiestas en el jardín se transformaron en un torbellino de emociones, donde la magia no solo provenía de los encantos, sino también de los sentimientos que emergían en cada rincón. Así, entre risas, dragones y duendecillos, aprendimos que el amor, como la magia, se revela en los momentos más inesperados, creando un tapestry de aventuras y deseos que nunca olvidaríamos. En este mundo, cada día era una nueva página de un cuento maravilloso, donde el amor y la amistad se entrelazaban en un abrazo eterno. El poder del amor y la amistad, el final encantado menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que el poder del amor y la amistad. La vida había tomado un giro inesperado desde que Chispa, mi pequeño dragón, había decidido que yo era su madre. Con cada día que pasaba, nuestra conexión se volvía más fuerte, y no podía evitar sentir que, aunque era un ser diminuto, Chispa me había enseñado más sobre el amor y la amistad que cualquier libro de hechizos jamás podría hacerlo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, decidí que era el momento ideal para llevar a Chispa a explorar el bosque encantado que se extendía más allá de mi casa. Este lugar, lleno de árboles altos que susurraban secretos y flores que brillaban como estrellas, siempre había sido un refugio para mí. Pero ahora, estaba ansiosa por compartirlo con mi pequeño dragón. Mientras caminábamos, Chispa zumbaba de felicidad, sus alas pequeñas aleteando como si quisiera volar, aunque aún no tenía la suficiente fuerza para elevarse del suelo. De repente, un destello de luz nos sorprendió. Al girar la vista, me encontré con una figura mágica menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que un elfo de cabello dorado, que parecía haber salido de un cuento de hadas. Sus ojos, como dos esmeraldas brillantes, se posaron en mí, y sentí una chispa de conexión instantánea. «Hola, viajera», dijo el elfo con una sonrisa traviesa. «He estado observando a tu pequeño amigo. Es encantador, pero también un poco travieso, ¿no crees?» Chispa, al escuchar su nombre, giró su cabeza hacia el elfo y lanzó un pequeño chorro de humo. El elfo rió, y su risa resonó como una melodía en el aire. «Soy Elion», continuó, acercándose un poco. «Y debo decir que tu dragón tiene un gran potencial. Pero cuidado, podría meterse en problemas si no lo supervisas». Sonreí, sintiendo que mi corazón latía con más fuerza. «No te preocupes, siempre estoy atenta a sus travesuras. Es como tener un hijo, aunque un poco más escamoso». Elion se rió nuevamente, y en ese momento, entendí que había algo más que solo amistad flotando en el aire.
La chispa de la atracción comenzó a encenderse entre nosotros. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Chispa decidió actuar. Corrió hacia un arbusto cercano y, sin previo aviso, lanzó un pequeño chorro de fuego, asustando a un grupo de mariposas que volaban alrededor. ¡Chispa! Grité, tratando de contener la risa. Elion, divertido, me miró y dijo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, parece que está aprendiendo a hacerse notar. Pero no te preocupes, eso también es parte del proceso. Mientras Chispa se enredaba entre mis pies, me di cuenta de que el amor y la amistad no solo se manifestaban en la relación que tenía con él, sino también en esta nueva conexión con Elion. La magia del bosque parecía intensificarse, y una sensación de calidez me envolvió. ¿Te gustaría acompañarnos en nuestra aventura? Le pregunté a Elion, sintiendo que esta era una oportunidad única. Chispa y yo siempre estamos buscando nuevas emociones. El elfo sonrió, y sus ojos brillaron con entusiasmo. Me encantaría. Después de todo, los mejores momentos se crean en compañía de amigos, y estoy seguro de que este pequeño dragón nos llevará a lugares sorprendentes. Así, con Chispa liderando el camino y Elion a mi lado, nos adentramos en el bosque encantado, donde las risas y la magia se entrelazaban. En ese instante, supe que el amor y la amistad, aunque a veces inesperados, tienen el poder de transformar nuestras vidas de maneras que jamás habríamos imaginado. La aventura apenas comenzaba, y con cada paso, mi corazón se llenaba de promesas, tanto de amistad como de un amor que había florecido en medio de lo inesperado. Mientras la luna danzaba en el cielo estrellado, Lucio y Chispa llenaban el aire de risas y chispeantes travesuras. En el jardín encantado, donde las flores susurraban secretos, Marco se acercó, su mirada brillante como el oro. ¿Te gustaría volar, pequeña? Le preguntó a Lucio, quien, emocionado, batió sus alas como si fueran de papel de seda. Chispa, con su magia, atrajo a Lyra, quien apareció en una nube de destellos. ¿Por qué no hacemos una fiesta bajo las estrellas?, sugirió, sus ojos reflejando la luz de las luciérnagas. La envidia se desvaneció cuando comprendió que Chispa no solo era un puente entre mundos, sino también un vínculo que unía corazones. Mientras la música de la noche llenaba el aire, Marco y la mujer se miraron, el roce de sus dedos desencadenando un torbellino de emociones. En ese instante mágico, un beso robado bajo la luz de la luna selló un pacto entre ellos, donde la amistad se transformó en algo más profundo. Así, entre risas y amor, la aventura apenas comenzaba, prometiendo un futuro lleno de maravillas inesperadas.